Pues dos actores, en su momento, Álvaro, sentados en bancadas distintas, sentados en grupos distintos, parte de dos movimientos distintos, antagónicos incluso, que son Javier Corral y Leonel Godoy. Ellos estaban cada uno en lo suyo, uno en el PAN, el otro era el presidente del PRD, Javier Corral era senador del PAN, pero los dos coinciden en que lo que se estaba haciendo a López Obrador es una, básicamente, fregadera. Sí, efectivamente, y le damos la bienvenida, efectivamente, a Leonel Godoy, quien era presidente nacional del entonces PRD, y a Javier Corral Jurado, que era senador en aquel 7 de abril de 2005. Hoy cumplimos exactamente 20 años del desafuero y pues le damos la bienvenida a los periodistas. Leonel, ¿cómo se vivió desde la dirigencia del entonces partido de izquierda el proceso de desafuero y lo que ha implicado para el país 20 años después? Pues, en mi opinión, no tengo otros indicios. Lo vivimos en unidad. Aún los chuchos famosos en esa época estuvieron de acuerdo. Había no una relación intensa entre el ingeniero Cárdenas y Andrés Manuel, pero el propio ingeniero Cárdenas participó en las manifestaciones en contra del desafuero. Entonces, creo yo que era un PRD unido, un PRD diferente a lo que fue al final por lo que perdieron el registro. También me parece que los órganos de dirección del partido, el Comité Ejecutivo Nacional, el Consejo Nacional, estábamos totalmente a favor de Andrés Manuel y en contra del desafuero. Por eso creo yo que las movilizaciones fueron gigantescas, entre ellas la de en contra del desafuero que se realizó en el mes de abril, yo creo que la más grande en la historia del país en el Zócalo. Obviamente eras garbanzo de a libra en ese momento o frijol negro dentro del PAN, porque pues venía, desde ahí estaba orquestado el ataque contra López Obrador y tú publicas incluso un texto que dicen, pues básicamente son, como dije hace rato, fregaderas. ¿Cómo se vivió eso para ti en lo personal y adentro del PAN? Bueno, el PAN estuvo, aunque parecía mayoritariamente a favor del desafuero, en realidad Alejandro estaba profundamente dividido. Sobre todo en el Senado, un grupo de senadores panistas teníamos una posición muy clara en contra del desafuero, pues como una negación de todo por lo que el PAN había luchado, por toda la tradición democrática que el PAN había tenido. Nos parecía que lo único que significaba el desafuero, a partir de una causa penal muy discutible, que de hecho ni sanción el tipo penal realmente tenía, lo que se buscaba era inhabilitar a quien en ese momento aparecía como el candidato puntero en todas las encuestas. Y entonces se empezó a generar algunas protestas al interior del partido. Yo debo decirles, bueno, primero quiero saludar con mucho cariño a Leonel, porque desde hace mucho nos conocemos. Efectivamente, nosotros tuvimos esa coincidencia en el 2005, pero luego, antes habíamos tenido la oportunidad de converger, porque a mí me tocó ser candidato del PAN y del PRD en el 2004. Leonel me tomó protesta a mí como candidato a gobernador en Chihuahua en el 2004. Entonces yo tenía una cercanía con la izquierda, tenía una cercanía con gente del PRD, de aquel PRD, cuando el PRD realmente existía como tal, ¿no? Y entonces, debo decirte que yo me convertí en un activista en contra del desafuero. Hoy he podido compartir en la red social de X, antes Twitter, varios de los artículos que entiendo también hoy ya publica, sin embargo, en donde abierta y claramente yo me manifesté en contra de esa decisión, pues a todas luces absurda, injusta, antidemocrática. Decíamos,
no es posible que el PAN, en su esplendor, porque pues estaba Fox en la presidencia de la República, acababa de darse la primera transición a la democracia en México, no es posible que pasáramos del dedazo presidencial al puñetazo presidencial con el que se quería sacar de la contienda a López Obrador. Y entonces muchos compartían esta preocupación, pero no todos la manifestaban. Sin embargo, un grupo de senadores firmamos un escrito llamando a los diputados del PAN a que no cayeran en ese engaño, a que no fueran parte de esa acción a todas luces arbitraria, autoritaria, y que además lo único que mostraba era el miedo, el terror que se le tenía al triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, tan es así que a nosotros, algunos senadores, quiero recordar a uno de ellos de grata memoria para mí, que fue Felipe Vicencio Álvarez, junto con otros senadores, incluida la hermana del expresidente Calderón. El presidente Fox nos invitó a platicar. A mí me invitó a platicar personalmente y me dijo, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué ni en esta nos vas a apoyar? Y le dije yo, pues en esta menos, porque me parece que estamos regresándonos a una etapa muy oscura. Y yo le advertí al presidente Fox, le dije, oiga, hay un riesgo tremendo de violencia en el país si ustedes sacan de la contienda a López Obrador. Y a mí me dejó helado la respuesta de Fox, Alejandro Álvaro. Me dijo el expresidente, incluso lo cité en algún artículo de los que ahora publicará, sin embargo, con motivo de estos 20 años del desafuero. Fox me dijo, a ver, es preferible, Corral, el riesgo de la violencia a que llegue este loquito y nos deshaga la economía. Ese era el nivel de la reflexión frente a la decisión que pretendían disfrazar de legalidad, de Estado de Derecho, porque se habían decidido inaugurar el Estado de Derecho desaforando a López Obrador por el delito de desacato. Entonces en el PAN se vivió un momento muy complicado, particularmente yo te quiero decir, pues viví un momento muy incómodo, de una gran hostilidad, un ambiente muy tenso, tanto en la bancada como en el partido. Luego, en muy poco tiempo, como al mes, el tiempo me dio la razón. No esperé tanto tiempo, porque hay que recordar que se reculó en la decisión de inhabilitar políticamente a López Obrador. Pero sí fue un momento de mucha tensión al interior del PAN, en donde los diputados fueron orillados y orientados bajo una mecánica y una dinámica, una lógica de es preferible esto a que llegue López Obrador. Y todos los argumentos que entonces y luego después, durante mucho tiempo, se siguieron utilizando. La venezolización del país, el riesgo de la economía, el comunismo, el peligro para México, todo lo que eso significaba entonces y ahora. Y mientras tanto, Leonel Godoy, en la Cámara de Diputados, y no solamente en la Cámara de Diputados, a nivel de los partidos políticos, pues había una decisión tomada. En el caso del PRI, era muy claro. El presidente del PRI en aquel entonces era Roberto Madrazo, y había instruido a sus diputados, no solamente al presidente de la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, sino al coordinador, que era Emilio Choifet, y claro, a la propia Elbester Gordillo, a votar por el desafuero de López Obrador que se materializó hoy hace 20 años. Bueno, como lo narras espléndidamente con los nombres, Álvaro, los grupos al interior del PRI se unieron, porque hay que recordar que Elbester Gordillo y Roberto Madrazo tenían una confrontación terrible en esos años. Sin embargo, Elbester Gordillo, sus diputadas y diputados del magisterio votaron todos a favor del desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Entonces yo creo que unió a la derecha y unió a la izquierda ese hecho tan impactante para la historia nacional, porque era una canallada
porque jurídicamente no tenía asideros y porque políticamente pues tenía un objetivo, como también ya se dijo aquí por Javier. Andrés Manuel lideraba todas las encuestas y el objetivo era uno, que no llegara a la presidencia de la República. A partir de ese momento, una vez que tuvieron que dar marcha atrás en el tema legal, pero arreciaron en el tema político, fue cuando le acuñaron la frase que Andrés Manuel era un peligro para México, y algunos historiadores famosos le llamaron el Mesías tropical en ese tiempo. Entonces, bueno, pues yo creo que nos definió como país. Me parece a mí que desde ese momento, yo viví el fraude del 88. Yo era miembro del equipo de Cuauhtémoc Cárdenas. Yo ocupé el lugar de mi querido amigo asesinado Javier Obando Hernández, y me correspondió estar al pendiente junto con nuestros representantes en la Comisión Federal Electoral de esa época, Porfirio Muñoz Ledo y Jorge Alcocer, estar al pendiente de lo que estaba ocurriendo en relación a la elección. Y pues sin duda, lo del 88 no tuvo el impacto nacional del desafuero del 2006 y luego el fraude, en virtud de que no teníamos partido, los medios de comunicación estaban en otras condiciones y también la organización electoral era otra. Por eso, en mi opinión, yo que viví los dos los dos fraudes, me parece que el que impactó más y definió más el rumbo de este país fue lo que ocurrió con Andrés Manuel entre el 2005 y el 2006. Y luego viene un periodo largo de 20 años en el que las cosas cambian, rotundamente cambian. Viene la debacle del PAN, y luego viene el regreso del PRI y su propia debacle, Javier Corral. Yo creo que el desafuero fue el inicio de esa debacle y de ese deterioro, porque fue el acto fundacional de lo que conocemos como el PRIAN. La inadmisible, pero ya para entonces anunciada, coalición del PRI y el PAN en torno de intereses comunes. López Obrador logró 20 años atrás lo que luego concretaría institucionalmente en la alianza del PRI y el PAN, juntarlos. El desafuero marcó y anunció el deterioro de esta clase política que no supo conducir la transición, que perdió la gran oportunidad histórica y que lo que hizo fue mostrarse tal cual es, porque lo que se hizo, el argumento del que partió todo este juicio contra López Obrador era que no había acatado una resolución judicial al haber abierto una calle como servidumbre de paso para encontrar a la población más fácilmente con un hospital. Hay que recordar cuál fue la base jurídica o la supuesta base jurídica. Y también hay que recordar lo endeble de la acusación del Ministerio Público, incluso por lo que tuvieron que recular. Yo creo que en el desafuero de López Obrador se fundaron las bases del deterioro del sistema de partidos, o de lo que habíamos conocido como el sistema de partidos. El PRI dejaba de ser el PRI, el PAN dejaba de ser el PAN. Javier, sí. Javier, quisiera hacer Leonel. una acotación técnica muy importante. No crean que recularon y no continuaron con el proceso penal por una razón política nada más. Había una razón técnica de fondo. Iban a perder el proceso penal. Se iba a declarar a Andrés Manuel inocente, y yo creo que el cálculo de ellos ahí todavía era más catastrófico. Eso nunca se ha dicho, pero con los elementos que da ahorita Javier,
acusarlo de abuso de autoridad, consignarlo ante el Ministerio Público Federal, no ante el del Fuero Común de la Ciudad de México. O sea, todas las irregularidades que se cometieron y fundamentalmente la falta de pruebas de lo del predio del Encino al Hospital ABC, creo que daban elementos suficientes para que en ese momento gentes como Santiago Krill y otros le dijeran a Fox que iban a perder el proceso penal. Eso, perdón, era mi interrupción, Javier, discúlpame mucho. Adelante, Javier. Tienes total razón. Efectivamente, la desproporción entre el castigo y la pena, porque hay que recordar que nos enfrentábamos en ese momento a tres posibles figuras, ¿no? La pérdida de la inmunidad, por un lado, la destitución del cargo y luego la inhabilitación política. La desproporción de estas penas sobre esa conducta no tenía futuro, efectivamente no tenía futuro, porque incluso era bastante cuestionable, como bien lo dice Leonel, que la conducta que se le atribuía penalmente a López Obrador le correspondiera directamente a él. No sé si tú recordarás, Leonel, que en el pliego petitorio del Ministerio Público inicial se incorporaba a cerca de 10 autoridades, al secretario de Desarrollo Urbano, al secretario de Vialidad, al secretario de Gobierno, al del programa de etcétera, etcétera. A mí, como secretario todos fueron exonerados. A mí, como secretario de Seguridad Pública. ¿Mande? Y recordar, yo era secretario de Seguridad Exactamente. Pública de las autoridades responsables ya después. Entonces, en ese momento, hay que recordar que fue Rosario Robles quien hizo la expropiación en el 2000, no fue Andrés Manuel López Obrador. O sea, era un desastre técnico, perdón. A ver, todos fueron exonerados en ese pliego petitorio. Incluso, como dices tú, muy bien, recordando a Rosario Robles, los que sí realizaron trámites legales de manera directa en relación con el incidente de suspensión, porque efectivamente había habido funcionarios que realizaron acciones, oficios, que contestaron y que estaban vinculados con el incidente de suspensión. Pero entonces se quiso fincar una responsabilidad penal objetiva a López Obrador. O sea, se pretendía que respondiera por la conducta de otros en materia penal, lo cual, pues como tú muy bien lo sabes, por tu experiencia y trayectoria en el derecho penal, es anticonstitucional. Y por eso efectivamente coincido contigo en que jurídicamente era inviable, no tenía futuro. Se decía que en la planeación del desafuero a López Obrador, a nuestro presidente López Obrador, pero entonces al jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues había participado la opinión de varios juristas muy reconocidos. Se hablaba de Diego Fernández de Ceballos, pero si tú recordarás, se señalaba que había participado incluso el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese momento, el ministro Mariano Azuela Huitrón, y que el tema jurídico fue motivo de una larga discusión. En aquel tiempo, tú lo mencionaste ahora, efectivamente Santiago Krill era de los que participaba de la idea de que eso no había manera de mantenerlo. Se le creía poco esa versión, pues porque él también era candidato o precandidato presidencial. Obviamente luego lo fue Calderón, pero que al final del día convencen a Fox de que el tema puede perderse y que un juez les podía haber dado un revés a la decisión. Pero más que eso, yo sí creo que fue, Leonel, lo que tú dijiste al principio. El desafuero despertó una gran indignación popular más allá del PRD y más allá del conjunto de las fuerzas de izquierda. Yo recuerdo que la comisión editorial del PRD, tú estabas al frente del PRD todavía en el 2005, yo creo que como hasta el 2006 estuviste por ahí, ¿no? Hasta abril. Hasta abril de abril de 2005. El PRD publicó un texto que ahora yo quisiera traer al presente,
que se llama Voces contra el Desafuero. Y tú veías ahí a una pléyade, una pluralidad amplia del espectro político de México, incluso plumas muy identificadas con la derecha, el centro y la izquierda. En ese libro, por cierto, yo tengo 3 textos. Tengo un texto que se llama Ahí viene el desafuero, luego se llama Regresión política y el tercero se llama Competencia o desafuero. Pero en ese texto pues venían de distintos signos políticos. Yo ahí estaba como un legislador panista, pero ese texto te da una muestra de la preocupación que levantó en muchos sectores que no necesariamente estábamos implicados con López Obrador. Pero el acto era tan burdo que concitó la solidaridad de muchos sectores. Unió al PRD, sin duda, pero también conjuntó la solidaridad y el apoyo de otras muchas voces de distinto signo político. Inauguró Leonel Godoy el desafuero, pensando en la izquierda. ¿Qué inauguró esa emergencia de muchos sectores de la sociedad mexicana que se indignaron efectivamente por la manera en que se tramó el desafuero, una trama en la que intervino también el Poder Judicial, nada menos que su presidente, el presidente de la Corte, Mariano Azuela Huitrón, citado un domingo de resurrección en Los Pinos por Vicente Fox, junto a Santiago Krill, la consejera jurídica en aquel momento, y, por supuesto, el procurador Rafael Macedo de la Concha, quienes fueron los artífices justamente del desafuero. Bueno, por cierto, primero quiero aclarar que me equivoqué. Yo era secretario de gobierno cuando fui señalado como autoridad responsable. No era... Es correcto, yo te lo iba a decir ahorita. Sí, eso fue con Andrés después. Hace muchos años, pues. Sí. La memoria a veces falla. ¿Verdad? Bueno, para mí, sí, también le da. La bola. Para mí, lo que definió el desafuero, porque no estamos tratando el movimiento del 2006, que es otra cosa muy importante, consecuencia de esto, que yo creo que fue lo que llevó a la gran movilización, que el fraude tuvo que hacerse de manera muy burda, pero muy burda, porque unió a la izquierda electoral del país. La unió incluso como bien lo dice Javier, a sectores democráticos de la derecha. Una derecha que en ese tiempo todavía tenía personajes emblemáticos democráticos, no como los que desgraciadamente ahora hay en Acción Nacional, que son golpistas, que promueven odio y mentiras. Ese era otro, había un sector en el PAN que tenía esos alcances, a diferencia del PRI, donde a pesar que había un sector del llamado nacionalismo revolucionario, no se movieron una hoja en favor de lo que era Andrés Manuel López Obrador. Ahora, después de estos eventos de hace 20 años, se viene una cascada de cambios profundos hasta el día de hoy. Algunos creen, por ejemplo, o algunos plantean que la reforma judicial es consecuencia de aquellos enjuagues y bueno, y de toda la podredumbre que se dio en los últimos 20 años, porque también, pues, son buenos para el business en el Poder Judicial. Pero viene el fraude electoral del 2006, el fraude electoral del 2012, viene el nacimiento mismo de Morena. El Pacto viene por México. El Pacto por México bueno. después.
Y luego viene, sí, La robadera. reforma. Y sí, y bueno, sí, todo. Pero vienen momentos clave, en 20 años, momentos clave, muchos de ellos, o casi todos derivados, de ese momento de hoy, hace 20 años, Javier. Sí, mira, yo creo que el desafuero fue la anticipación de lo que le iban a hacer a López Obrador en el 2006, porque es evidente que PRI y PAN tenían como objetivo detener el ascenso de López Obrador y que se consumó en el mismo día de la elección. Hay que recordar simplemente cuando el Bester Gordillo le habla al gobernador de Durango y le dice a las 3 de la tarde, a ver, no hay manera de que nosotros podamos llegar a ningún lado, hay que darle los votos a Felipe Calderón. Por eso yo he señalado que el desafuero y luego la elección del 2006 fue el acto fundacional del PRIAN. Y entonces lo que sucede ahí es que se anticipa que se ha perdido toda decencia, toda recuerdo de la ética, de la tradición democrática del PAN por detener a López Obrador. Pero lo que hace el desafuero en realidad es impulsar al final de cuentas a López Obrador. A ver, le da una fuerza que lo mantiene a lo largo de, pues, 18 años, 18 años, sí, de un activismo permanente en el país, porque el desafuero definió en una inflexión a muchos sectores, Alejandro, a los medios de comunicación, a las televisoras, a los empresarios, a la iglesia, a los sectores democráticos dentro de los partidos, incluso a los que pudieran haber ahí con dudas dentro del propio PRD. En realidad fue un momento de inflexión que nunca terminó, siempre fue increciendo y siempre fue en una dinámica de mayor definición que luego el presidente López Obrador lo que hace es enfatizarla y llevarla incluso a un extremo mediante una dinámica de polarización para decir quién es quién, dónde está cada quien, dónde está cada uno de estos actores que desde entonces lo habían venido combatiendo. Entonces yo sí creo que es un momento en muchos sentidos definitorio del país, sobre todo en términos de vocación democrática, ¿no? Y de quienes, en nombre de la democracia, de la ética, del Estado de Derecho, al final del día estaban dispuestos a jugar o no limpiamente en las elecciones. Y luego viene el 2012 y viene el 2018 y se va incrementando ese nivel de asociación y de complicidad entre PAN y PRI para detener la carrera de López Obrador. Esa es la ruta que yo creo que está señalada hace 20 años. Lo interesante es que todos esos cálculos no solamente se derribaron en lo jurídico inmediatamente, fueron la semilla que mantuvo a López Obrador en un movimiento ascendente a tal punto pues que organizó, motivó, impulsó, promovió, construyó pues uno de los mayores movimientos populares históricamente en el país, que se concreta en el gobierno y luego que se convierte en un movimiento de transformación desde el gobierno. ¿Qué ha pasado, Leonel? Tú que tienes ya tantos años, ¿qué ha pasado? Eso ya sonó a carrilla, Leonel? Yo se lo reclamaría a Álvaro, sí. ¿Qué ha pasado con todos los personajes que al final de cuentas participaron en esa confabulación a 20 años de distancia? ¿Ves algunos personajes vigentes de aquel entonces? Bueno, la mayoría, fundamentalmente los priistas, desaparecieron. Roberto Madrazo,
Vega Memije, que fue el ejecutor, El fiscal. fue el acusador en el desafuero. Diputado, no, luego fue, antes y después fue diputado federal del PRI. La propia Elbester Gordillo, Chaufet, pues yo no veo quién del PRI sobreviva a esos tiempos. Del PAN, pues ahí hubo condiciones diferentes, aunque la inmensa mayoría, entre ellos la pareja presidencial, eso sí, fueron borrados de la historia política de este país posterior. Pienso yo que los vestigios democráticos del PAN, de un PAN democrático que luchamos juntos, en el trayecto para tener una sociedad más democrática, pues fueron borrados, en mi opinión, y el PAN golpista, un PAN antidemocrático, se apoderó. Tan es así que ahora tenemos a Javier Corral fuera de ese partido. Muy bien dicho, me gustó el término fundacional del PRIAN del 2005. Entonces, pienso que le hicieron un favor al país, porque quedó claro que había que en ese tiempo todavía Andrés Manuel solo llamaba a los dueños, a la mafia del poder, a los dueños, que se creían los dueños del país. Lo dijo ahí en su discurso en la Cámara de Diputados. Entonces, pues, si no hubiera sido por esa decisión del PRIAN famoso, pues quizá la historia de Andrés Manuel hubiera sido no la que conocimos, todavía 12 años más de recorrer el país como nadie lo hizo y tener la fuerza que tuvo, y que no solo me refiero a la fuerza política, sino a la fuerza interior, que fue formidable la que Andrés Manuel pudo mantener, y que por eso recorrer 3 veces los 2.500 municipios del país, no ha habido nadie, y no creo que vaya a haber en 100 años quien haga lo mismo de este recorrido, debido, en mi opinión, a la fuerza interior que Andrés Manuel desarrolló a partir de esa intentona y después de la terrible guerra sucia que vivió para que no llegara a la presidencia de la República, y aún así lo tuvieron que detener con un fraude electoral pues gigantesco. A mí me gustaría, Álvaro, si me permites, y Alejandro, abonar a la respuesta de Leonel. ¿Seguimos aquí o no? Sí, claro, adelante. Claro, por supuesto. A ver, a mí me interesa mucho contestar la pregunta de quiénes fueron los actores y dónde están los distintos actores del desafuero. Es una pregunta muy importante, porque recorrer esas biografías, esas rutas, esas personalidades, es también una manera de entender dónde está cada quien y por qué está cada quien donde está. Y sobre todo, qué posiciones tuvieron hace 20 años y qué posiciones tienen ahora. Incluso han venido a Morena, han venido a acompañar a la 4T, no necesariamente porque entonces reprobaron el desafuero. Algunos incluso estuvieron en la estrategia del desafuero. Y lo importante es trazar esa... Como por ejemplo, ¿quién es Javier Corral? ¿Como quién? Bueno, a ver, varios... Bueno, pues Manuel Espino era el presidente. Mira, Manuel Espino era el presidente del partido, sí. ¿No? Gaby Cuevas, ¿te acuerdas tú que pagaron la... sí, la fianza, ¿no? Sí. Bueno, pero también hay que recordar que hubo actores en aquel entonces que se manifestaron desde entonces claramente en contra del desafuero. Algunos
siguieron dentro del PAN y otros no. Pero particularmente quiero señalar un caso que define muy bien toda esta ruta y que describe muy bien lo que es el PRIAN. Manlio Fabio Beltrones fue el principal operador en la Cámara de Diputados del desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Y fue postulado por el PAN el año pasado como candidato a senador por Sonora. Era la primera fórmula de la candidatura. Se nos acaba de... ¿Qué pasaría ahí, Luis? A ver, vamos a tratar de conectar a Javier Porque Corral. sí, efectivamente. Manlio Fabio Beltrones. Claro, era el presidente de la Cámara de Diputados. Y en efecto, el año pasado, en la elección de 2024, fue candidato del PRIAN a senador. Ganó la primera minoría, iba en fórmula con Lili Téllez. Sí, correcto. Y, Era presidente nacional del PAN. sí, Del PAN fue candidato en el 24 a diputado plurinominal nuestro. Así es. Y el mismo Roberto Madrazo es un tipo muy mediocre. Honestamente, todo lo que emprende se hunde siempre. Lo hace mal o lo hace. Siempre choca los carros a los que se sube. Es sinónimo de fraude. De fraude, en fin, Trampa. pero De trampa. de trampa. Sí, es un tramposo. Y ahí anda. Y ahí sigue, o sea, él es de este tipo de personajes que sigue. Vamos a intentar de conectar a Javier Corral para que ya nos despida el programa, pero sí, Leonel Godoy, todos esos personajes, la mayoría se hundió. Y hoy mismo, los que pueden medianamente asomar la cabeza, de una posición, pues la asoman desde el fango. Es el caso del... Es más, no quieren ni en su partido al mismo Beltrones, don Beltrone. pues Imagínate, ya ¿no? está fuera del PRI. Yo creo que está por irse al PAN o al Partido Movimiento Ciudadano. Yo le recomendaría el PAN. Sí, yo de una vez. Bueno, pues No, pues parece que no pudimos... Está entrando Javier Corral en este momento. Ya entró. Vamos a tratar de conectar a Javier para este último tramo porque lo dejamos con media palabra. Así es como que se estaba cortando. Se estaba medio cortando. en el momento en el que se refería a Beltrones de haber jalado unos cables ahí. No, olvídate. Me parece bien interesante recuperar dónde está cada quien después de 20 años del desafuero. Y en esa ruta, ¿qué posiciones asumieron? A ver, si tú ves, por ejemplo, hoy a Alejandro González Yáñez, a Gonzalo, del PT, en el Senado de la República, y volteas a su intervención, a su discurso en la Cámara de Diputados, cuando habló a nombre del PT en contra del dictamen del desafuero. Pero luego también habló Campa Cifriano. Y luego, o sea, todos los que hablaron a favor y en contra y cómo votaron. Hay que recordar que el Tatiana desafuero... Cloutier. Claro, o sea, al final del día... Ella se abstuvo Tatiana. Tatiana se abstuvo. Yo no recuerdo, Leonel, pero creo que fueron 327 votos o no sé cuántos los que... Fueron como... ¿Tú tienes el dato? 360 votos a favor. 360 votos, pero hubo 127 en contra. En contra, sí. Hubo abstención. ¿Mande? Sí, 127 en contra. Hubo abstenciones y en esa lista de abstenciones y votos en contra, uno recupera la trayectoria y lo que fueron todos esos de algunos partidos, incluidos algunos miembros del PAN,
y claro que los ves ahora dentro del movimiento de la 4T o al lado de López Obrador. Entonces, la pregunta es bien interesante. Hoy, el principal operador del PRI contra el desafuero de López Obrador es senador desbancado del PRI, pero arropado por el PAN, Manlio Fabio Beltrones. Ese es un dato que realmente es plástico, te dibuja ese momento y el ahora. ¿Y en dónde están los actores del PAN que operaron el desafuero de López Obrador? Bueno, pues solamente hay que ver las redes sociales de Fox para ver lo perdido de la realidad, lo descolocado, lo desubicado que se encuentra del momento actual que vive México, que vive el país. Por eso yo quería un poco complementar lo que decía Leonel. A mí me parece sinceramente que recorrer la ruta de quienes estuvieron a favor y en contra del desafuero es una guía para entender también el momento de hoy. Javier Corral, muchas gracias, senador, ahora de Morena. Gracias, Leonel Godoy, diputado federal. Adelante. Mario, acabó con el mito del centro. Nosotros siempre hemos sostenido que solo existe derecha e izquierda. Y recuerden que el PRI muchos años se llamó como el centro. Siempre hemos dicho que no existía y el 2005 desnudó ese mito. Es la derecha. Está claro que somos derecha y izquierda. Centro es derecha, decía López Obrador. Gracias, un abrazo muy grande y gracias por estar esta tarde aquí. Al contrario, Alejandro, Álvaro y Leonel, un abrazo con mucho cariño. Gracias, querido Javier, y muchas gracias, como siempre, admirados Alejandro y Álvaro. Buenas noches.